Los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional están asustados. El presidente ruso se ha propuesto procesarlos por las calumnias levantadas en su contra. Aquellos que con falsos testimonios y sin evidencias se prestaron al juego de enjuiciar a Putin, ahora deben estar lamentándolo. Putin ya firmó la orden de búsqueda y captura contra el costarricense Sergio Ugalde Godínez, juez en la Corte Penal Internacional, y que formó parte de la decisión de encausarlo, para que responda ante tribunales rusos. ¿Por qué Rusia está persiguiendo a estas autoridades? ¿Cómo aplica la justicia a la Corte Internacional? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El Ministerio del Interior de Rusia declaró en búsqueda y captura al juez costarricense Sergio Ugalde Godínez, uno de los miembros de la Corte Penal Internacional que ordenaron el arresto del presidente ruso Vladimir Putin como presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. El juez costarricense figura en la base de datos de Interior como buscado por un delito penal, informó la agencia oficial rusa TASS, citada por EFE. Ya el 20 de marzo pasado, el Comité de Instrucción de Rusia había incoado un caso penal contra el fiscal y los jueces de la Corte por la orden de arresto emitida contra el mandatario ruso 3 días antes. Con anterioridad, Rusia declaró en búsqueda y captura al presidente de la Corte, Piotr Hovmansky, a la vicepresidenta Luz del Carmen Ibáñez Carranza, al fiscal jefe Karim Ahmad Khan y a otros jueces de la instancia judicial internacional. Además de la orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la Corte Penal Internacional emitió otra, con la misma acusación, contra la política rusa María Lyova-Belova, comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia. Según el canciller de Costa Rica, Arnaldo André Tinoco, la persecución contra el juez Ugalde Godínez era de esperar. Agregó el canciller que el juez cuenta con un pasaporte diplomático de Costa Rica y goza de estatus diplomático como funcionario de la Corte Penal Internacional. Era de esperar la persecución por la orden de captura, girada en contra de Putin. No trabaja para el gobierno de Costa Rica. Serán los Países Bajos, donde reside, que le garanticen su seguridad. Tendrá que escoger bien a qué países viaja, dijo en unas declaraciones Tinoco al medio digital ameliarueda.com. Y es que la justicia rusa tiene abierto un proceso al fiscal y los 3 jueces de la Corte Penal Internacional que emitieron el 17 de marzo una orden de arresto contra el presidente de este país, Vladimir Putin, y contra la política María Lyova-Belova. El 17 de marzo la Corte Penal Internacional, que no forma parte de la Organización de Naciones Unidas, emitió la orden de arresto por supuestos traslados ilegales de niños de áreas ucranianas en conflicto a zonas seguras de Rusia. En un comunicado emitido en aquel momento, Karim Khan, del Reino Unido, un país que mantiene una pugna geopolítica con Rusia, había pedido en febrero del 2023 a la Corte Penal emitir una orden de arresto contra ciudadanos rusos. Desde el Kremlin recalcaron que las decisiones de esa Corte no tienen ninguna validez para Rusia. Varios países no reconocen a la Corte Penal Internacional, entre ellos Rusia, China, India, Israel, Irán y hasta la potencia imperial del norte. La Corte Penal Internacional debería usar de modo concienzudo el derecho internacional, evitando la politización y el doble rasero, declaró el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, al comentar la decisión de arrestar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El diplomático chino señaló que la Corte Penal Internacional debería ocupar una posición más objetiva y justa, respetar la inmunidad judicial y jurisdiccional de que gozan los jefes de Estado, a tenor con el derecho internacional y usar este de modo concienzudo. El jefe del Comité Constitucional del Consejo de la Federación, Andrei Krishas, declaró que esa orden carece de todo fundamento jurídico y tiene efecto nulo, así como señaló que tras la toma de esa absurda decisión, la Corte Penal Internacional escogió el camino de su autoliquidación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov,
Recordó anteriormente que Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte e indicó que los dictámenes de esta son nulos desde el punto de vista jurídico. Además, señaló que Moscú califica de indignante e inaceptable el planteamiento del problema. El doble rasero de la Corte tuvo una manifestación vergonzosa cuando, al intentar investigar la conducta del personal de Washington en Afganistán, se retractó de hacerlo ante la amenaza de Mike Pompeo de suspender las visas estadounidenses a los jueces y fiscales del organismo de justicia. La decisión de sujetar a prohibiciones de visas a personal de la CPI es un intento indignante de intimidar a la Corte y disuadir el escrutinio de la conducta estadounidense, señaló en aquel momento Richard Ricker, director de Justicia Internacional de Human Rights Watch, ONG, aliada a Occidente. Pero sí, en el caso de Afganistán cambiaron la vista por la amenaza de Pompeo. Ahora, simplemente, no están mirando ni escuchando. La actitud que está asumiendo la Corte Penal Internacional frente a la situación de catástrofe en Palestina, más que indignante, es de complicidad. Un grupo importante de países están preparando argumentos para presentar a la Corte Penal Internacional para que se juzgue al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por las acciones llevadas a cabo en Gaza, que han sido extremadamente violentas y que han costado la vida a miles de civiles. Un grupo de 280 abogados y un centenar de ONGs presentaron una denuncia contra la Corte Penal Internacional, instando al fiscal a investigar los presuntos delitos contra la vida que estaría cometiendo hoy en día el ejército israelí en la Franja de Gaza. Uno de los abogados dijo: lo que está en juego son órdenes de detención contra los responsables de esas acciones. Argumentó que cuando se trató de Ucrania, la Corte no dudó en actuar rápidamente contra Vladimir Putin. ¿Por qué se comportaría de otra manera con relación a Palestina?, se preguntó el letrado en conversación con periodistas. Las prisas para emitir la orden de arresto contra el presidente ruso quizás se expliquen por las presiones de Washington, insinuó el abogado, a pesar de que ninguno de los dos países está adscrito al protocolo de Roma por el que se fundó la Corte Penal Internacional. El darle fin a vidas humanas es, según una de sus definiciones, el sometimiento y la negación de las personas, colocándolas en una situación de destrucción global. Explicó uno de los abogados. Es lo que sucede en Gaza con los bombardeos de hospitales y centros escolares, el desplazamiento forzoso de la población, el corte de suministros básicos, añade. Investigar lo que denunciaron resultará, según él, fácil para la Fiscalía. La franja está plagada de trabajadores de Agencias de Naciones Unidas y de diversas ONGs que pueden brindar sus testimonios, afirmó. Otros sólidos indicios son las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, describiendo a los palestinos como animales humanos. El fiscal y los jueces de la Corte Penal Internacional son delincuentes en Rusia, y en consecuencia hay orden de búsqueda y captura en contra de ellos. ¿Se convertirán también en delincuentes internacionales haciendo la vista gorda ante Israel? Quizá Washington esté nuevamente tendiendo su mano tenebrosa para empujarlos a ello. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
de la Patria Grande.